Bienvenidos a otro video en este curso de programación, el cuarto y último antes de entrar a la programación orientada a objetos. Pero antes de ello quisiera abordar una serie de temas que están relacionados con la forma en la que pasamos parámetros a través de funciones. Para ello quisiera explicar algo que se llama referencia. Aquí tengo un poquito de código. Lo que estoy haciendo aquí es declarar una variable entera que vale 10. Luego declaro otra variable entera y la inicializo al valor que tiene la primera variable entera que declaré. Y luego a la primera variable entera le sumo un 1. Si yo dibugueo esto, pues voy a ver que cuando declaro i entero, pues vale 10. Luego i entero 2 vale 10. Y al final a i entero le sumo 1. Entonces i entero ahora vale 11. Bueno, resulta que a veces nosotros necesitamos darle una especie de alias a una variable. Es decir, tú te llamas i entero, pero también te llamas i entero 2. Es decir, varios nombres para llamar a una sola variable. Entonces, en este caso i entero e i entero 2 son dos variables diferentes. Lo único que estoy haciendo aquí es que en un principio, cuando se inicializa, i entero 2 vale lo que valía i entero. Pero si yo quiero que i entero 2 sea exactamente esta variable, lo único que hago es utilizo el operador de ampersand aquí al principio. Y lo que estoy haciendo aquí es de que i entero es i entero 2. Es decir, son dos nombres para referirme a una misma variable. Entonces, si ahora yo debugueo, i entero vale 10. I entero 2 vale 10. Y cuando yo le sumo a i entero, las dos variables ven el cambio. Porque, de nuevo, estos dos nombres, estos dos identificadores hacen referencia a la misma variable. A esto se le llama referencia. De hecho, si yo imprimo la dirección de memoria de i entero y luego imprimo la dirección de memoria de i entero 2, voy a ver que es exactamente la misma. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, para que se note, déjeme dar un salto de línea. Ahí está, estoy imprimiendo i entero y luego estoy imprimiendo i entero 2, pero ambas tienen la misma dirección de memoria. Entonces, a esta forma de darle varios nombres a una sola variable se le llama referencia. ¿Para qué sirve? Bueno, antes de explicar exactamente para qué sirve, quiero explicar otra cosa. Aquí de antemano tengo una función, se llama factorizar, la cual recibe un entero e imprime en pantalla todos sus factores. Por ejemplo, si yo ingreso un 200, me imprime en pantalla todos sus factores. Si yo inserto un 100, tengo todos sus factores. Ahora, cuando nosotros declaramos funciones de esta manera, es decir, por ejemplo, que recibe como parámetro un entero n, cuando yo invoco esta función y yo le paso el parámetro i entero, realmente lo que está recibiendo factorizar esta función es una copia del valor de i entero. Por ejemplo, si nos metemos a la función, vemos que en esta línea n se ve modificada. Entonces, por ejemplo, cuando yo invoco factorizar y le paso un 100, o sea que i entero vale 100, n va a valer 100. Ahora, en este punto n se va a modificar, pero solamente se va a modificar n y no el valor de i entero, porque esto es una copia del valor que tiene i entero. Esta forma de pasar parámetros se le llama paso de parámetros por valor. De hecho, yo puedo imprimir después de factorizar, puedo volver a imprimir el valor de i entero y verificar que realmente i entero no se modificó. Por ejemplo, un 50. Aquí tengo sus factores, 2, 5 y 5, y al final vuelvo a imprimir a i entero, que sigue valiendo 50, no se modificó. Pero resulta que a veces las funciones que necesitamos requieren de que el valor que pasamos sea modificado. Es decir, yo quiero que si la n se va a modificar acá, realmente se modifique i entero. Entonces, para ello necesitamos
expliqué en un principio del video, que es la referencia. Eh, ¿Cómo se hace esto? En vez de pasar un entero, digo, vas a pasar un entero y pongo el símbolo de ampersand y eso significa que lo voy a pasar por referencia. Pongo el ampersand en ambos y voy a volver a invocar la función. Y ahora fíjense, 50. Y lo que me imprime al último es un 1, porque lo que hace este algoritmo es empezar a dividir cada vez que encuentra un factor, hasta que el valor se haga 1, que eso significa que ya no hay más factores. Entonces, al final de cuentas, si entero, se hizo un 1. ¿Esto de qué sirve? Eventualmente no vamos a estar pasando por las funciones enteros o flotantes o caracteres. Vamos a estar pasando objetos o vamos a estar pasando estructuras completas. Y necesitamos que el objeto que pasamos o la estructura que pasamos sienta los cambios que se dan dentro de la función y no sea una copia de lo que le estamos mandando. Entonces, para eso sirve la referencia. Otra cosa, por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero pasar un arreglo a través de una función? Voy a hacer una función aquí rápido, una función ejemplo. Los arreglos se pasan automáticamente por referencia, es decir, yo aquí pongo una función que recibe como parámetro un arreglo de enteros. Digamos que esta función no hace nada. Y si yo quiero invocar la función ejemplo, y digamos que yo tengo un arreglo de enteros, automáticamente al ponerle así nada más, arreglo, el arreglo se pasa por referencia, es decir, no pasa una copia del arreglo. Pasa una... perdón, no pasa una copia, pasa el arreglo por referencia, es decir, lo que se modifique del arreglo en la función se va a modificar realmente el arreglo que yo estoy pasando. Voy a hacer rápido lo voy a inicializar para ver si es cierto. Menor que 10 y más. Arreglo en la posición i vale i. Entonces vamos a decir aquí que, bueno, aquí tengo que poner un nombre, ¿no? Vamos a ponerle, para que sea diferente, mi arreglo. Entonces a mi arreglo, en la posición 2, le vamos a sumar un 1. Entonces vamos a ver esto. A ver si es cierto que se está pasando por referencia. Voy a poner el punto de bloqueo más para acá. Fíjense, arreglo ya está inicializado. Ah, le puse 1, ¿verdad? Bueno, no importa. Todo el arreglo vale 1. Ahora, cuando pasa por la función, vamos a poner aquí mi arreglo. Y cuando yo modifico esta posición, bueno, de hecho voy a tener que poner mi arreglo en la posición 2. Bueno, vale 2, ¿no? Lo interesante es lo siguiente, cuando la función regresa, fíjense que arreglo, el, el valor de la posición 2, en el índice 2, fue modificada. Es decir, el arreglo sí pasó por referencia, lo que se modificó acá, se modificó en el arreglo original. Otra forma de pasar arreglos es a través de punteros, es decir, podemos decir que vamos a pasar un puntero de tipo entero. Y... ¡Ay! Y es exactamente lo mismo. Eh, bueno, esta es la forma de pasar arreglos. Por ejemplo, si quieren pasar cadenas, pues es lo mismo. Lo más común es pasar, por ejemplo, si tienen un arreglo de chars, pasar un puntero de char, pasan lo que se pasa es realmente un puntero a la primera dirección del arreglo y ya en la función los cambios que hagan se van a modificar. Lo que me interesa aquí es ver qué pasa, por ejemplo, con las estructuras de string.
¿Qué pasará si yo paso un string? Un string en mi cadena, digamos. ¿Se pasará por valor o se pasará por referencia? Entonces vamos a averiguarlo. Si yo tengo un string sz, digamos que vale hola, digamos que acá sz en la posición 2 es igual a, como lo hacíamos en los ejemplos pasados, en los videos pasados, le voy a poner una r. No es sz, aquí eres mi cadena. Mi cadena. Entonces voy a mandar llamar a la función ejemplo y le voy a pasar como valor la sz. Entonces, y voy a imprimir sz. Si yo en pantalla veo hola, significa que la cadena se está pasando por valor, es decir, lo que estoy recibiendo acá es una copia de sz. Aquí modifica la copia, entonces sz no se modificó. Pero si yo en pantalla veo hora, entonces la cadena se está pasando por referencia. Vamos a ver. Y se está imprimiendo hola. Es decir, cuando ustedes pasen strings, se van a pasar por valor. Entonces, si ustedes quieren que la cadena que pasan se modifique, tienen que pasarla por referencia. Entonces nada más ponen el signo de ampersand y se imprime ahora. Es decir, lo que se está pasando no es una copia, es la cadena tal cual. ¿Sale? Y repito, esto es porque, bueno, quería verlo porque eventualmente vamos a estar pasando objetos, vamos a estar pasando estructuras. Entonces, todo ese tipo de cosas se pasan por referencia, no se hacen copias. ¿Sale? Bueno, esto sería todo por este video. Nos vemos en la próxima.